Entonces, estamos retomando la clase de variable aleatoria que habíamos comenzado pues a las 8 de la mañana. Ya alguien me mandó por ahí, no sé si fue fue en el otro grupo, me mandó una resolución. ¿Cómo se llama esto? Esperen. El acuerdo directivo 04. Entonces lo voy a leer y estaremos mirando a ver qué es como ya la oficialización de alguna decisión que hayan tomado. Entonces, empecemos nuevamente. Vamos a decir pues que la variable aleatoria, una variable aleatoria es aquella que resulta de un experimento y ese resultado es un número. Cuando ese número es entero, es una variable discreta y cuando ese número es continuo, es una variable continua. ¿Qué sucede entonces con esas variables? Que para nosotros calcular las probabilidades de que ocurra algo, necesariamente vamos a tener que hacer uso de una función de probabilidad, o sea, que ya no es como estamos trabajando en la parte cualitativa, donde nosotros simplemente aplicamos el concepto de probabilidad, casos favorables sobre casos posibles, y aplicamos todos los axiomas, sino que ya vamos a necesitar una función de probabilidad. ¿Qué sucede con esa función de probabilidad? Pues que esa función de probabilidad debe cumplir con los mismos axiomas de probabilidad, que el primero es que tiene que ser un número entre 0 y 1 y que la sumatoria de todas esas probabilidades que nosotros encontremos nos tiene que dar 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la función de probabilidad? Esa función de probabilidad proviene o sale específicamente de la frecuencia relativa. Nosotros no siempre vamos a tener acceso a la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que calcular esa probabilidad, o si ya la tenemos aquí listica, nosotros ya sabemos que proviene de allí y que tiene que cumplir con todos los axiomas de probabilidad. ¿Qué significa? Que esa función de probabilidad está asumiendo valores exactos. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Mi función de probabilidad asume valores exactos, o sea, esta es f de 0. ¿Qué significa ese f de 0? Es la probabilidad de que mi variable x sea exactamente 0. En nuestro caso, la variable x es número de hijos por familia. Por lo tanto, X puede tomar, según esta tablita que yo tengo acá, X puede tomar, ¿qué valores? Valores entre 0 y 6. O sea, que en una familia determinada yo puedo encontrar que no tienen hijos, mínimo, y que el máximo número de hijos que tienen es 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi función de probabilidad es exacta. O sea, esta función que tengo acá está encontrando valores exactos. Pero resulta, como les decía, voy a borrar ya todo lo que tenemos acá, solamente vamos a dejar este pedacito de acá y vamos a entender que lo que estábamos calculando es una función de probabilidad para poder encontrar esas probabilidades de una variable aleatoria. Pero resulta que en muchas oportunidades, o digamos, como les digo yo, en la vida real, a uno no le interesan las probabilidades exactas, sino que le interesa otro tipo de cosas. ¿Qué es ese otro tipo de cosas? Entonces, digamos que nos interesa básicamente mirar cuál es la probabilidad de ese tablero. Yo no sé, como que no, como que no, como que no, como que no. Espérenme un momentico, yo hago un arreglito. A ver si ahí mejoró. Eso sí mejoró, ya no tiene tanto brillo por allí. Entonces, estamos mirando la probabilidad de que f de x sea mayor o igual, o menor o igual, o mayor o menor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Profe, ¿puede ser la luz de la luz de la qué? Espere. La luz de la ventana, la voy a cerrar. ¿Mejoró? No mejoró. No era la ventana. Sí, es la ventana que está aquí. Ya la voy a cerrar. Bueno, entonces miren ustedes, ¿me están oyendo? Sí. Miren ustedes que cuando nosotros hablamos, ahí sí mejoró un poquito. Muy bien. Que cuando nosotros estamos hablando de esas variables aleatorias, ahí ya sí mejoró un poquito. Listo.
Gracias. Cuando nosotros hablamos de las variables aleatorias, ¿se acuerdan que en las tablitas de frecuencia también hacíamos el jueguito y decíamos la probabilidad que sea mayor que sea menor que, menor o igual? Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo quisiera, por ejemplo, encontrar esta, yo quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar familias con 3 hijos o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya esta tablita no me sirve, o digamos que sí me sirve, pero ¿qué va a suceder? Que yo ya no estoy encontrando, ya no me están pidiendo f de 3, eso es mentira. ¿Qué me están preguntando? La pregunta yo ya la tengo que llevar a términos de probabilidad. Entonces, miren ustedes, es la probabilidad de que X, esto siempre es el análisis que tenemos que hacer, aquí pongo el 3. ¿Qué es 3 hijos o menos? O sea, entre la X y la 3, yo tengo que colocar probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Eso significa que es la probabilidad de aquí hacia atrás. ¿Qué tendría yo que hacer para poder calcular esa probabilidad? Pues miren, esto es f de 3 desde aquí, ¿cierto? Más f de 2 más f de 1 más f de 0. Tendría que encontrar todas esas probabilidades. O sea que para yo poder encontrar o solucionar este que es mi tema de interés, yo tendría que hacer todas estas. ¿Cómo hago eso? Entonces empezamos. F de 3 es 0.04, F de 2 es 0.12, F de 1 es 0.2 y F de 0 es 0.6. Si nosotros hacemos esa suma, nos da 8,92, esto nos da 0.96. ¿Qué es 0.96? Miren, es esto. La probabilidad de que X sea menor o igual que 3 es 0.96. Entonces, miren que ahí nosotros ya tenemos algo calculado, pero ¿qué tuvimos que hacer? Muchísimas sumas. Si esto tuviera 12 hijos y nos pidieran la probabilidad que X fuera menor o igual que 10, nos tocaría hacer esto mismo sumando hasta 10. Entonces, si ustedes recuerdan, voy a volver a borrar aquí, si ustedes recuerdan, este concepto está en una tabla de frecuencias, ¿está dado en dónde? En una tabla de frecuencias, vamos a dejar esta acá. Vamos a darla así, vamos a decir, esta primera columna es f de X, que es la probabilidad de que X asuma un valor exacto. Listo, esa es la primera columna y esta es, digamos, una tablita que normalmente uno tiene, ¿ya? Esta primerita acá. Pero ¿qué va a suceder? Que si me hacen este tipo de preguntas, entonces ya no me va a servir esta, sino que como lo hacíamos nosotros en estadística descriptiva. En estadística descriptiva, nosotros encontrábamos, ¿se acuerdan? La acumulada. O sea, esta es la misma frecuencia relativa acumulada. Vamos a calcularla y vamos a mirar eso que es. Entonces empezamos. Voy a borrar aquí también, que ya lo tenemos. Empezamos lo siguiente. ¿Cuál es esta? Esta, la primera frecuencia es, hagámoslo con verdecito para que se vea más, la primera frecuencia relativa acumulada es la primera frecuencia relativa. Voy a seguir, ¿cómo lo hago? 0.6 más 0.2 me da 0.8. ¿Cómo interpretábamos esto desde el punto de vista descriptivo? Decíamos que el 80% de las familias tienen un hijo menos, ¿cierto? Aquí, ¿cómo lo vamos a interpretar? La probabilidad de que una familia tenga un hijo o menos es 0.8. Y seguimos, entonces, 0.8 más 0.12 nos da 0.92. 0.92 más 0.04 nos da 0.96. Aquí nos da 0.98, acá nos da 0.99 y acá nos da 1. O sea que nosotros hicimos la frecuencia relativa acumulada. Pero si ya no estamos hablando en términos descriptivos, sino en términos inferenciales, esta frecuencia que tenemos acá, miren que ya está en mayúscula,
nos indica que cada una casita de estas es una probabilidad. Y miren ustedes, ¿cómo lo vamos a expresar? Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor determinado. Entonces, miren ustedes, esta es la probabilidad exacta. ¿Y esta es quién? La probabilidad acumulada. ¿De dónde sale? Lo mismo, sale de una tabla de frecuencias donde se calculó su frecuencia relativa y su frecuencia relativa acumulada. Pero entonces, ¿cómo así que probabilidad de X menor o igual que X? Hacemos exactamente la misma operación que hicimos con el otro. Vamos a ver si no me embalo con este marcador y no borra ahorita. Miren esta. ¿Qué es esta? Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que ¿quién? Que 0. ¿Sí o no? Está acumulando hasta ahí. ¿Esta quién es? Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. ¿Sí o no? Miren, estoy en el 1. Y como esta es esa probabilidad, esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. Esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Y esta es la probabilidad de que X sea menor o igual que 6. Entonces, miren ustedes, nosotros vamos a hacer las tablas de probabilidad de una variable aleatoria discreta y ellas van a tener probabilidad exacta y probabilidad acumulada. O sea que esta que tenemos aquí se denomina probabilidad acumulada. Sí, por eso les decía que era tan importante que nosotros pudiésemos entender o pudiésemos ver en la parte descriptiva qué era cada cosita de esas, porque aquí ya es más fácil interpretar el concepto de probabilidad. Miren qué estamos diciendo. Acá, ¿qué es punto 92? Entonces simplemente es a menores o iguales que 2. Entonces, punto 92 es la probabilidad de que era X. Ya se nos había olvidado. X es el número de hijos por familia. ¿Sí? Eso es X. Entonces, ¿qué significa o cómo voy a hacer esto? ¿Qué es esto? Entonces, es la probabilidad de que el número de hijos por familia sea menor o igual que 2. ¿Qué es en español? Es la probabilidad de que una familia seleccionada tenga 2 o menos hijos. Se acabó el problema. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar, o para poder resolver las situaciones que nos ponga el destino en un problema determinado, en términos de exactitud o de acumulado, utilizamos una de las dos. ¿Listo? O sea, estamos diciendo que esta es la probabilidad acumulada y se denomina también, o sea, esta f de x, esta f de x mayúscula, esta, se denomina función de probabilidad acumulada. Prometo comprar marcadores ahora que salga. De probabilidad acumulada. ¿Listo? O sea, que tengo para una variable discreta, siempre voy a tener función de probabilidad exacta y función de probabilidad acumulada. Nosotros vamos a hacer obviamente ejercicios respecto a todo esto, pero estamos dando como la generalidad del asunto. Entonces, voy a agarrar todo esto, ustedes ahorita me dan información, no me embalé, o sea que si ven que mancha ese rojo es como bravo. Muy bien, entonces vamos a poner aquí lo siguiente, función de probabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de calcular una función de probabilidad? Ya sabemos que una función de probabilidad es una función matemática para una variable aleatoria, llámese discreta o llámese continua. ¿Qué sucede con esa función de probabilidad? Que cuando estoy hablando de funciones discretas, esta función de probabilidad se denomina función de probabilidad y es una función de probabilidad exacta. O sea que, ¿qué es esta? Esta f de x me está diciendo que es la probabilidad de que x tome un determinado valor. ¿Listo? La probabilidad de que x tome un determinado valor. Y adicional a eso, voy a encontrar
una función de probabilidad acumulada, ¿sí? Función de probabilidad acumulada. ¿Y cómo es esa función de probabilidad acumulada? Entonces ya es mayúscula y ya no es exactamente un valor, sino que voy a encontrar la probabilidad de que X sea menor o igual que un determinado valor X. Esto es lo más importante en una función. Miren, estamos hablando de función de probabilidad. ¿Qué pasa además? Que esta no la cumple, es esta chiquitica. Miren, ¿qué cumplimos con los axiomas de probabilidad? Ya no vamos a hablar de P de X igual a X, porque ya sabemos que eso sale de acá. Sabemos que la función de probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Pues obviamente esta también va a cumplir, porque cuando acumule, igual tiene que dar entre 0 y 1. Primer axioma de probabilidad, ¿sí o no? Cualquier cosa que yo calcule la probabilidad me tiene que dar un número entre 0 y 1. Y lo segundo que tenemos que mirar es que la sumatoria, miren, cuando estoy en funciones de probabilidad de una variable discreta, hablo de sumatoria. La sumatoria de todas esas f de x me tiene que dar 1. Esas son las cosas, los axiomas iniciales de una función de probabilidad para variables discretas. Pero adicional a tener una función exacta, una función acumulada y cumplir con los axiomas de probabilidad, resulta que esa función de probabilidad también tiene dos cosas. Una que se denomina valor esperado, que también se denomina, o sea, cuando hablamos de valor esperado, también estamos hablando de esperanza matemática. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Miren, yo calculo mi función de probabilidad y ella me va a decir qué tan probable es tener 2 hijos, tener más de 2, tener menos de 2. Ahorita hacemos ejercicios al respecto para que entendamos. Pero resulta que yo les digo, si yo voy a hacer urbanización, ¿yo cuántos hijos esperaría encontrar por familia? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se hace eso? ¿Cuántos hijos esperaría encontrar por familia? ¿Cómo haríamos eso? Ahí que dice esperando. Entonces, eso es lo que se denomina el valor esperado. Entonces, miren, el valor esperado de una función matemática simplemente es coger el x y multiplicarlo por el f de x, ¿sí? O sea, yo voy a tomar cada valor de x y lo voy a multiplicar por su respectiva probabilidad. Y cuando sume todo eso me va a dar el valor esperado. Pero ojo, este valor esperado tiene que estar dado en términos de mi variable. Entonces, volvamos al ejercicio que teníamos acá, que estábamos haciendo, donde nosotros ya sabemos lo siguiente, pues hay que repetir la repetición de la repetida. O sea, aquí teníamos x, ¿cierto? ¿Qué valores puede tomar x? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí, ¿por qué repito y borro y vuelvo a hacer? Estábamos calculando probabilidades. O sea, ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo, de tener 2, de no tener, de tener más de 2, menos de 2, etcétera? Pero ahora me dicen, si yo voy a esa urbanización, ¿cuántos hijos esperaría yo que tuviera una familia? Entonces, ojo, que ya mi respuesta no es un número entre 0 y 1, ya mi respuesta es un número entre 0 y 6. O sea, yo tengo que calcular el valor esperado. Entonces, ¿cómo se calcula el valor esperado? Nosotros tenemos aquí f de x, que si mi memoria no me falla, era aquí punto 6, acá teníamos punto, ya me falló, punto 2, creo que aquí era punto 12, aquí era, no, aquí era, sí, punto, no. ayúdenme, por díganme, el que tosió. No, sí. El primero es punto 4. 2.12. El que sigue es 004. Punto 04. Sí. Sí. Sí, coma 004. Yo estoy El que sigue. hablando sola. No, pero el primero era Sí, sí. 0.60. No. ¿Quién anda ahí? Profe, no nos escucha. Yo lo tengo en mi cuaderno así, profe. Punto 02, punto 01 y punto 01. Están todos dormidos.
Profe, el primero es 0.60. El del 0. Chicos, Profe, no nos está escuchando, profe. Hola. ¿hay alguien ahí? Hola, profe. ¿Hay alguien ahí? Sí, hay alguien ahí. ¿Qué? No nos escucha. ¿Y por qué no lo escucho? ¿Será que tienen el micrófono? No nos escucha. ¿Y por Hola, qué? profe. Qué cosa tan Hola, rara. Los profe. tengo silenciados. Todos están hablando. Ay, Dios mío. Profe, Voy a mirar por qué no lo escucho. Qué tan raro. Se lo silencia todo. No. Ya, A ver. Hable alguien. Hola, ya. Es que profe. ustedes tienen los micrófonos. Bueno. Profe, ¿me escucha? Ya tendré que mirar ¿cómo se llama? Mi audio está malo, María. Yo ya sé qué pasó, creo saber qué pasó. Bueno, que está por allí con el Bluetooth encendido. Bueno, entonces, está bien la tableta, ya que me están hablando por el chat. Sí. O sea, esos son los valores. Tran. Todos están hablando, yo era la dormida. La tabla está buena. ¿La tabla está bien? No pueden hablar porque no los oigo. No, entonces, ¿dónde está mala? Aquí, punto 6, punto 2. 6 y 2, 8, 92, 96, 97. Ah, sí, está buena, la tabla está buena. No está buena. Sí, 0 es punto 6, 0 es punto 6, 1 es punto 2, 2 es punto 12, 3 es punto 04, 4 es punto 02 y este es 0.01. A ver. Es 0, el 0 es punto 6 y no está bien, vea, punto 6. Listo. Discúlpenme un segundo. Voy a... Un momento. No, ¿Me escucha? sigo mal, entonces no nos perdamos el tiempo. Si algo me escriben por el chat, que lo tengo aquí en la mitad de la pantalla. Entonces, miren, si yo voy a calcular el valor esperado, ¿qué tengo que hacer? Entonces, me están diciendo que el valor esperado de una variable X es X por su respectiva probabilidad. Entonces, ¿cómo la calculo? X por f de X. ¿Cómo lo voy a calcular entonces? Lo hacemos así. Esto es 0 por punto 6. ¿Listo? En verdecito porque quede más bonito. Esto es 0 por punto 6. Esto es 1 por punto 2. Esto es 2 por punto 12. Esto es 3 por punto 04. Esto es 4 por 0.02. Esto es 5 por 0.01 y esto es 6 por 0.01. ¿Listo? Entonces ustedes me van a ayudar, por favor, a calcular esas multiplicaciones. ¿Y qué vamos a hacer al final? Al final vamos a hacer esa suma. Entonces recuerden que esta X por f de X, su sumatoria me va a dar la esperanza o el valor esperado. Entonces, el primero, ¿cuánto me da? El primero me da 0. El segundo, hasta ahí llega mi matemática pura. Punto 1 por punto 2 me da punto 2. 2 por punto 12, díganme si está bien. Debe dar 0.24. No. 3 por punto 04. Tengo que arreglar el audio porque se siente uno muy solo si no los escucha. ¿Cuánto da? 3 por 0.04. Me da 0.12. ¿Cuánto da 4 por punto 02? Me da 0.08. Esto me da 0.05 y este me da 0.06. Entonces, si alguien, usted por favor, alguno de ustedes me hace esa sumatoria. O sea, punto 2 más punto 24 más punto 12 más punto 8 más punto 05 más punto 06. Yo también la voy a hacer aquí a ver cuánto nos da. 0.2 más 0.24 más
más 0.12 más 0.08 más 0.05 más 0.06. Eso nos dio 0.75. Por favor, me ayudan a verificar porque ya saben que yo no sé nada de esto. Entonces, ¿qué es este 0.75? Ese 0.75 es el valor esperado. Sí da eso, muchas gracias. Entonces, miren ustedes, es como si nosotros hubiéramos hecho lo siguiente. Valor esperado de X es igual a la sumatoria de X por F de X. ¿A qué es igual eso? Entonces empezamos 0 multiplicado por 0.6 más, ponemos entre paréntesis, 1 multiplicado por 0.2 más, y así nos vamos a ir hasta 6 multiplicado por 0.01. ¿A qué es igual a esto? Entonces empezamos 0 más 0.2. Esta es otra forma de hacerlo. Más 0.24 más 0.12. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta más 0.06. Y cuando yo sumo eso me da 0.75. Entonces, acordémonos que el valor esperado siempre está dado en términos de X. ¿Sí? Entonces, este valor esperado es ¿qué? X es ¿qué? Número de hijos. O sea que este punto 75 es número de hijos por familia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpreto yo eso? Acuérdense, estamos en una variable discreta, o sea que nosotros en una variable discreta no podemos bajo ninguna circunstancia decir, así alegremente, el número esperado de hijos por familias es de 0.75. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque estamos haciendo una mala interpretación. ¿Qué podemos decir nosotros? Podemos decir que el número esperado de hijos por familia está entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a interpretar. Acuérdense que esto fue lo que calculamos. El número esperado de hijos por familia está entre 0 y 1. ¿Sí? Ojo, el punto 75 lo tenemos que usar enseguida para hallar la varianza, ¿sí? Pero en términos de interpretación sucede lo mismo que en la variable cuando estamos en la parte descriptiva. En términos de interpretación, nosotros ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo que quiere decir, es que está entre 0 y 1. Y si uno viene y mira, miren que acá están las más altas probabilidades, por lo tanto ese valor esperado me tiene que dar entre estos numeritos. Entonces, ojo, que ahí ya nosotros tenemos que, así como mi función de probabilidad, mi variable aleatoria, tiene función de probabilidad acumulada, también tiene valor esperado, que se denomina esperanza matemática. Pero miren ustedes, voy a ahorrar solamente hasta aquí, para que miremos otro concepto. El otro concepto es saber qué tan variable, o sea, ¿se acuerdan ustedes ya en la estadística descriptiva que hicieron el ejercicio además? ¿Qué tanta variabilidad podría encontrar en mis predicciones? O sea, es decir, ¿será que esto es muy homogéneo o será que esto es muy heterogéneo en esa variable que yo estoy observando? Entonces, cuando yo voy a mirar eso, no, ¿quién mide la dispersión o la variabilidad o la homogeneidad en un conjunto de datos? Lo mide la varianza. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual la varianza de una variable aleatoria? Es la sumatoria de los x al cuadrado por la f de x. ¿Sí? Esto en un paréntesis, menos el valor esperado al cuadrado. Acuérdense, estamos viendo variabilidad, mismo concepto de la descriptiva, pero aquí ya vamos a decir esa predicción que yo estoy haciendo de que si yo voy allá esperaría que una familia tuviera entre 0 y 1 hijos, ¿eso qué tan variable es? Porque acuérdense que la media se deja, eso es una media, es un promedio, pero digamos que a futuro se deja influenciar por algún valor extremo. Entonces vamos a ver qué tan variable es esto. Entonces miren que aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a calcular x al cuadrado por f de x.
Aquí sí me tienen que ayudar. Profe, ¿le puedo escribir más abajo, por favor, el cuadro de mi foto? Más abajito, más abajito. Yo escribir aquí más abajo. Sí. Escribir más abajito. Bueno, vamos a mirar. Ok. Más abajito o lo subo aquí. Chun, así un poquito. Ahí ve mejor. Entonces empezamos. ¿Cuál es el primero? Entonces empiezo. 0 al cuadrado por 0.6. ¿Sí o no? Esa es la primerita. 0 al cuadrado por 0.6. ¿Cómo hacemos la otra? Entonces sería 1 al cuadrado por 0.2. Esta sería 2 al cuadrado por 0.12. Esta sería 3 al cuadrado por 0.04. Esta sería 4 al cuadrado por 0.02. Esta sería 5 al cuadrado por 0.01. Y esta sería 6 al cuadrado por 0.01. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Esta qué es? Sería 0 por 0.6 igual a 0. ¿Esta quién es? 1 por 0.2 sería 0.2. ¿Este quién es? 2 por 2, 4 por 0.12. O sea, sería 4 por 0.12. Ayúdenme pues que acuerden que yo ya no sé multiplicar. 4 por 0.12, mentiras que sí da 0.48, ¿cierto? Este es igual a ¿qué? 9 por 0.04. Vayan ayudándome, gracias, muy amables. Hasta aquí me llegó la gasolina. 4 por 4, 16 por 0.02. 5 por 5 nos da 25 por 0.01 y este me da 6 por 6, 36 por 0.01. De a uno pues, porque es tan perezosos hoy. Empecemos. 9 por 0.04 por 0.04 me da 0.36. Vayan ayudando a sumar pues tan siquiera. Sí. 16 por 0.02. Da 0.32. 25 por 0.01 da 0.25, pero vamos a mirar si sí. Ah, no, da más grande. ¿Sí ven que ustedes no me ayudan? 25 por 0.01 igual 0.25. O sea que este me da 0.36. Cuando yo hago toda esa suma, que me va a tocar hacerla a mí, ¿qué me va a dar toda esa suma? O sea, estamos haciendo solo este pedacito. ¿Sí o no? Ese pedacito entonces nos da la suma lo siguiente. Nos da 0.2 más 0.48 más 0.36 más 0.32 más 0.25 más 0.36, eso nos da 1.97. O sea, de toda esta fórmula de varianza que tenemos acá, la voy a hacer aquí abajito, ya tenemos que este primer punto es 1.97. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer aquí, le vamos a restar 0.75 al cuadrado. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, 0.75 por 0.75 nos da 0.5625. O sea, pongamos aquí el igual. O sea que esa varianza es 1.97 menos 0.5625. Quiere decir que la varianza de este ejercicio, ¿cuánto nos da? 1.97 menos 0.5625, eso nos da 1.41. 1.41 ¿qué? Hijos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren que ya tenemos todo lo que en descriptiva se hace, pero en términos probabilísticos. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos la función de probabilidad. Vamos a decir que el valor esperado es 0.75 hijos y que la varianza es 1.41 hijos al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos indica esta varianza? Que ahí tenemos mucha o poca variabilidad.
Entonces ya para nosotros poder hacer esa interpretación, pues tendríamos que hacer un poquito más de análisis, pero digamos que nos vamos a quedar hasta aquí. Si ustedes van a encontrar textos de estadística, van a ver que las variables aleatorias tienen todo, absolutamente todo. Pero nosotros vamos a trabajar solamente hasta aquí, que sea, pues, hacemos los ejercicios solo hasta la esperanza matemática. Entonces, vamos a concluir, vamos a terminar y vamos a resumir porque ya no nos queda sino menos de un minuto. Entonces, una variable aleatoria que tiene, siempre le voy a tener que calcular una función de probabilidad que me calcula probabilidades exactas y una función de probabilidad acumulada que me calcula probabilidades acumuladas. ¿Sí? Es esta que tenemos aquí. Tenemos además una esperanza matemática, tenemos además un valor, una variabilidad para saber eso que estamos calculando, qué tanto es dentro de su variabilidad. Entonces, aquí está el resumen de todo, ¿sí? Valor esperado es igual a X por f de X, ya vieron pues cómo estoy, f de X, la sumatoria. Y la varianza es la sumatoria de los x al cuadrado por f de x menos el valor esperado al cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo ya toda la información de mi variable aleatoria en términos de probabilidad. Esta debe cumplir con los axiomas de probabilidad y esta también. Entonces les voy a montar el tallercito de Valles en Poli Virtual de aquí al domingo y también vamos a ir mirando las diapositivas con estas funciones de probabilidad. Muchas gracias a todos. Espero que entiendan bastante. Ya les voy a mandar esto, les voy a mandar